Sí, Ok, chicos, pues, o sea, la verdad ya somos muy poquitos. Díganme ustedes qué temas prefieren que veamos. Yo estoy a su servicio. Podemos intentar ver todo bloque 4 en esta hora como que tenemos. Podemos ver más de bloque 3. Ustedes díganme qué quieren que hagamos, porque al final, la neta, ya no creo que a los que no están aquí les dé tiempo de ver la grabación en YouTube, porque su final es mañana. Entonces, ustedes díganme qué quieren que veamos. Yo aquí estoy para ayudarlos. Traducción, ok. sí, justo, de hecho estaría bien como de los primeros temas, porque como que siento que bloque 4 es el que más fresco tenemos. Transcripción y traducción. Ok, vale. Las demás, ¿qué opinan? Ustedes díganme. Mm, mm, mm. Ok, pues entonces, ¿les parece que veamos cómo fluye la información? Podemos ver duplicación, transcripción y traducción para que tengan una idea, pues como de todo de cómo fluye todo. ¿Están de acuerdo? Siento que esos tres temas son como fundamentales y lo demás pues ya es pura teoría, pero estos tres pues sí estaría mejor que los fuéramos entendiendo. Entonces va. Ok, un pequeño, solo como pequeño repasito, vamos a recordar el dogma central de la biología molecular, ¿ok? El dogma central de la biología molecular nos indica hacia dónde fluye la información. Nos dice que normalmente la información va de ADN a ARN a, como tal, la codificación de una proteína. En dado caso de que una célula lo que quiera es duplicar su material genético, hace como tal la duplicación. ¿Qué es un dogma? Un dogma es algo que no se puede cuestionar. Sin embargo, a lo largo de la vida ya vimos que esto sí se puede cuestionar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay algunos virus como el VIH que sintetizan ADN a partir de RNA. Por lo tanto, hemos visto que sí hay casos donde la información fluye al lado contrario. Vamos a dar un repaso de lo que es duplicación, lo que es la transcripción y lo que es la traducción. Pero antes, quisiera que recordáramos nada más que la información genética está ordenada en genes. Bueno, está en el ADN. El ADN está conformado por genes, por algunas secuencias repetidas y por algunas regiones intergenéticas, ¿ok? No todo nuestro ADN, de toda la hebra que estamos acostumbrados a ver, no toda realmente sintetiza algo, no toda realmente codifica proteínas. Realmente lo que codifica proteínas son muy poquitas porciones. Entre estas poquitas porciones pueden haber algunas secuencias que no codifiquen realmente a nada, pero que estén ahí de apoyo, que estén ahí de regulación, o pueden haber, por ejemplo, algunos cachitos de ADN satelitales o de transposones, en general elementos que nos sirvan más para regulación que como tal que para codificación, ¿ok? Dentro de los genes vamos a tener zonas que sí codifiquen y que no codifiquen. Tenemos intrones, que son como que son las partes no codificantes, pero que son reguladoras, y los exones, que son como tal la parte que sí se encarga de codificar proteínas, que se encarga de la codificación de síntesis de proteínas. Una vez que entendemos esto, entonces podemos pasar a lo que es la duplicación, ¿ok? ¿Qué es la duplicación? La duplicación se puede entender como tal, como duplicación o como replicación. Tiene varias características. La primera es que es semiconservativa. Es decir, a partir de una doble hélice que tenemos aquí, vamos a utilizar una hélice viejita y vamos a sintetizar una nueva. La otra hélice que teníamos también nos va a servir de modelo para una nueva. En general, de una sola doble hélice vamos a tener dos dobles hélices hijas que tengan una hebra original y una hebra completamente nueva. Esto quiere decir que es semiconservativa. Aquí les puse otra fotito. Aquí tenemos nuestra hebra original y de esta hebra de original se va a dividir en dos y a cada hebra le vamos a dar una hebra nueva para poder sintetizar dos hebras hijas, ¿ok? Van a ser diferentes los procesos tanto en células procariontas como en células eucariontas. ¿Alguien me dice cuáles son las células procariontas? ¿A qué nos referimos cuando estamos hablando de un organismo procarionta? ¿Alguien se acuerda? Ok, Dime, Caro, dime. Que su núcleo está en el citosol. Muy Bueno, bien, que no tiene núcleo. no tiene núcleo definido, ¿ok?
Cuando estamos hablando nosotros de células procariontas, estamos hablando de células que no van a tener organelos bien definidos. Por ejemplo, no van a tener mitocondrias, no van a tener núcleo, nucleolo, aparato de Golgi, no van a tener todo este esqueleto celular al que estamos acostumbrados. En su lugar, todos los elementos van a estar completamente libres en el citosol, ¿ok? Esto es una célula procarionta. Normalmente estas células las encontramos en bacterias, por ejemplo, ¿ok? Entonces, el genoma de las células procariontas está ubicado en algo así, ¿no? En plásmidos. Está ordenado en plásmidos, que es ADN como en forma circular, ¿ok? El lugar donde va a empezar nuestro proceso de duplicación en células procariontas se va a llamar orice, ¿ok? Este va a ser el sitio donde vamos a indicar que va a empezar nuestra duplicación. El DNA, la DNA, que va a ser una proteína, se va a unir a nuestro sitio de iniciación que va a ser el ORIC. ¿Dónde se va a encontrar realmente este sitio de iniciación, este ORIC? Lo vamos a encontrar en lugares donde haya secuencias más elevadas de adenina-timina. ¿Por qué? Porque la adenina y timina están unidas por dos puentes de hidrógeno en lugar de tres. Por lo tanto, al estar unidas por dos puentes de hidrógeno son más fáciles de separar. Entonces, órice va a ser el origen de donde nosotros vamos a empezar a duplicar. DNA-A, que va a ser una proteína, se va a colocar aquí y nos va a marcar que a partir de ahí empezaremos a separar. Va a llegar la DNA-B, que va a tener la capacidad de helicasa, es decir, de separar la hebra, y se va a colocar en ambos extremos de nuestra horquilla de duplicación. Es como si fuera un tendedero, como si fuera un resorte al que vamos a separar y de cada lado le vamos a poner un clipcito para que no se vuelva a unir, ¿ok? Esta va a ser la DNA-B con su capacidad de helicasa. Se va a formar por fin la horquilla de duplicación y vamos a empezar a poner algunos accesorios para mantenerla. El primer accesorio que vamos a poner son unas proteínas PUX. Estas proteínas PUX los vamos a poner a lo largo de nuestras hebras y estas van a evitar que las hebras se vuelvan a unir, ¿ok? Va a llegar otra enzima que es la DNAG con una actividad primasa que va a empezar a sintetizar primers, es decir, va a empezar a sintetizar copias de estas hebras, pero unas copias muy pequeñitas, nada más como para mencionar que aquí ya estamos empezando, ¿ok? Por último, el siguiente de los accesorios va a ser una enzima llamada girasa que se va a encargar de reducir la tensión. Las enzimas que reducen la tensión son las topoisomerasas. ¿A qué nos referimos con que reducen la tensión? Cuando nosotros tenemos, es que estaba buscando un resorte, pero creo que no tengo. Cuando nosotros buscamos, abrimos, por ejemplo, les digo, un tendedero, un resorte, una trenza, por ejemplo, la abrimos, a los lados se empieza a hacer tensión, se empieza a acumular tensión, se empieza a hacer como duro. Las topoisomerasas se van a encargar de liberar esa tensión para que nuestro DNA no sufra daño. Entonces, toda esta va a ser la maquinaria de duplicación que nosotros vamos a sintetizar en el proceso de iniciación, ¿ok? Ya que tenemos nosotros nuestra iniciación perfectamente hecha, entonces pasamos a la parte de elongación. En el DNA nosotros vamos a tener una cadena líder y una cadena molde, ¿ok? La cadena líder va a ir en dirección 5', 3', y la cadena molde o la cadena rezagada va a ir en dirección 3', 5'. Algo que tenemos que recordar es que el DNA es antiparalelo, por lo tanto, una de sus hebras va en dirección 5', 3', y la otra va en dirección contraria, la otra va en dirección 3', 5'. Nosotros a la hora de separarlo, entonces vamos a sintetizar nuevas hebras de este lado, pero que tienen que cumplir con las mismas características. Es decir, si de este lado nuestra hebra va 5', 3', la nueva hebra que nosotros sinteticemos tiene que ir en dirección 3', 5'. ¿Por qué? Porque tiene que cumplir con la característica de ser antiparalela. ¿Qué es lo que va a pasar? Primero vamos a empezar con la cadena líder, es decir, con la cadena que va 5', 3'. En esta cadena va a agregar nuestra primera enzima, que es la DNA polimerasa 3, va a empezar a agregar nucleótidos en dirección contraria. Es lo que les decía. Si esta cadena iba 5', 3', DNA polimerasa 3 va a empezar a sintetizar nucleótidos en dirección 5', 3', ¿ok? La va a empezar a sintetizar y de este lado no vamos a tener ningún problema. La va a sintetizar, la va a hacer continua y entonces aquí tenemos nuestras bases complementarias perfectamente bien hechas. El problema
va a estar en la cadena rezagada. ¿Por qué? Una de las características de la DNA polimerasa 3 es que siempre, siempre, siempre tiene que sintetizar en dirección 5' a 3'. Por lo tanto, si nosotros tenemos aquí una dirección 3', 5', no nos sirve que sintetice cadenas de este lado. Por lo tanto, tenemos que hacer unos pequeños cambios. Va a llegar otra primasa y va a colocar varios primers, es decir, va a colocar varios cachitos aquí como que nada más para complementar. Si esta cadena iba en dirección 3', 5', la primasa va a poner algunos primers que vayan en dirección contraria, es decir, en dirección 5', 3', otro aquí 5', 3', 5', 3', y así va a poner varios primers. Entonces, nuestra DNA polimerasa 3 ya va a poder sintetizar los demás fragmentos en dirección 5', 3', porque nada más tiene que llenar estos huecos. Estos huecos que va a llenar, a estos fragmentos chiquitos, estos huecos que va a llenar, se le van a llamar fragmentos de Okazaki. Hasta aquí entonces ya estaríamos mucho mejor. ¿Por qué? Porque entonces ya tenemos nuestra hebra completa. Sin embargo, nos falta hacer dos cosas. Estos fragmentos que se estaban llenando eran fragmentos de RNA, no necesariamente de DNA. Por lo tanto, va a llegar la DNA polimerasa 1, los va a retirar los primers que pusimos primero y los va a rellenar con fragmentos de DNA completos. Es decir, va a quitar estos que fueron, hagan de cuenta que fueron como si fueran dientes de leche, que luego tenemos que quitar para poner dientes ya permanentes, ¿ok? Entonces la DNA polimerasa 1 quita estos que eran los temporales y los intercambia ahora sí por fragmentos permanentes. Después viene la siguiente enzima, que es una DNA ligasa, y va a unir todos estos cachitos. Los va a unir perfectamente, los va a sellar, y entonces ya vamos a tener nuestras dos cadenas con sus nuevas cadenas perfectamente hechas y sus cadenas complementarias completamente listas. Ya que de los dos lados tenemos a las cadenas complementarias nuevas, entonces podemos pasar a la terminación. Cómo saben nuestras DNA polimerasas que ya es hora de parar, que ya sintetizamos suficiente DNA nuevo? Esto va a pasar porque nos vamos a encontrar con una secuencia llamada secuencia TER. Aquí en la secuencia TER se va a unir una proteína TUS, ¿ok? Esta proteína TUS lo que va a hacer es que la DNA polimerasa que venía para acá se va a chocar con esta proteína y se va a disociar. La DNA polimerasa se va a dar cuenta, ok, aquí está la proteína TUS, esto quiere decir que aquí terminamos y se separa. Fin. Esta parte de la terminación es muy sencilla. Aquí, por ejemplo, hay una imagen. Aquí tenemos a nuestra DNA polimerasa empezando a sintetizar las dos hebras y al final vamos a tener dos hebras de DNA exactamente iguales, pero unidas. A esto se les van a llamar cromosomas concatenadas. ¿Por qué? Porque ya tenemos a partir de la célula original, ya se generaron dos hebras con DNA material de hebras hijas. Va a llegar la topoisomerasa número 4 y va a separar a los dos cromosomas concatenados para que por fin hayamos tenido nuestra duplicación del DNA. Esto es en procariontas. ¿Se entendió? Yo sé que estuvo muy rápido, yo sé que normalmente lo daría muchísimo más lento, pero este es un repasito, entonces, ¿se entendió bien? Sí. Ok. Espero que sí. Si no, de verdad cualquier cosa me dicen. Incluso, o sea, si tienen duda de por qué escribí tal cosa de tal color, me preguntan. Ok, eso fue duplicación en procariontas. Su temario realmente les pide que ustedes únicamente conozcan la diferencia entre la duplicación en procariontas y la de eucariontas. Igual con traducción e igual con transcripción. Solo les pide que conozcan la diferencia. Yo aquí les puse todo el proceso de nuevo para que lo pudieran entender mejor. Si ustedes ya tienen por ahí alguna tablilla donde tengan solamente las diferencias, yo creo que a este punto solo apréndanse las diferencias. Sin embargo, se las voy a explicar por si se les puede quedar más grabado, ¿ok? ¿Qué diferencia hay? Nosotras ¿cómo se dice? En células eucariontas vamos a utilizar algunas enzimas diferentes. Aunque tengan la misma función, su nombre es diferente y eso es muy importante, porque muchas veces el departamento tiene fama de que en los DEPAs les preguntan como cosas más generales, más de teoría, y en los finales suelen
hacerles muchas preguntas confusas respecto al nombre de las enzimas. Pueden que les esté preguntando, puede que en 3 preguntas les estén preguntando exactamente los mismos, en 3 incisos, y lo único que está cambiando es el nombre de las enzimas y eso los confunde un chorro. Entonces, eso sí traten de aprendérselo perfectamente bien. Entonces, si nosotros recordamos, las células eucariontas van a ser estas células que sí tengan organelos definidos, es decir, vamos a tener un núcleo, un nucleolo, tenemos aquí un retículo endoplasmático rugoso, tenemos aparatos de Golgi, tenemos todos los organelos bien definidos. En este caso, nuestro material genético está organizado en hebras de DNA lineales. Por lo tanto, en lugar de tener un solo origen, aquí vamos a tener varios orígenes. Estos varios orígenes se van a llamar ORC, ¿ok? Dependiendo de la literatura, hay 2 tipos de origen. Está el ORC, que es el complejo de reconocimiento de origen, o el ARC, que son las secuencias de replicación autónoma. Cualquiera de los 2 nombres es correcto. Lo que tienen que acordarse es que la diferencia entre eucariontas y procariontas es que en las células eucariontas hay múltiples sitios de iniciación. Luego, igualito, va a llegar la helicasa a separar nuestras hebras de ADN, pero algo importante, aquí el nombre de nuestra helicasa va a ser MCM, ¿ok? Van a llegar las helicasas a cada punto de origen y van a separar las hebras. Van a llegar nuestras proteínas que en células procariontas eran PUCs, pero aquí se van a llamar RPA. Van a llegar y se van a pegar en nuestras hebras para evitar que éstas se vuelvan a unir. Luego va a llegar una polimerasa alfa a sintetizar los primers de RNA. Les digo, el proceso es muy similar, pero los nombres son diferentes y eso es a lo que tienen que poner mucha atención. Por último, van a llegar las topoisomerasas 1 y 2, que son aquí las de las esquinas, para reducir la tensión, ¿ok? Esa sería como tal la iniciación de la duplicación en células eucariontas, que les digo, es muy similar, pero los nombres son diferentes y eso sí se los pueden preguntar. Luego, pasamos a la elongación. También es muy, muy, muy similar, pero los nombres son diferentes. Entonces, va a llegar aquí primero en nuestra cadena líder nuestra DNA polimerasa epsilon y va a sintetizar nucleótidos en dirección 5', 3'. Ya saben, en la cadena líder este proceso es completamente continuo, entonces no va a tener ningún problema. El problema es en la cadena rezagada. Lo primero que tenemos que hacer es que una primasa coloque primers. Una vez colocados los primers, la DNA polimerasa delta va a sintetizar los fragmentos de Okazaki. Y por último, una RNasa y una proteína FEN1 van a eliminar los primers. Una vez eliminados los primers, la misma DNA polimerasa gamma, delta, perdón, delta, va a llenar los huecos y entonces vamos a tener una secuencia de nucleótidos lineales. Por último, la DNA ligasa va a unir los fragmentos y nos va a dar por fin a nuestras 2 hebras hijas, ¿ok? Ya por último, tenemos a la terminación. ¿Cuál es la diferencia en la terminación entre las células procariontas y las células eucariontas? En las células eucariontas no vamos a tener como tal secuencias porque las horquillas no van a converger, ¿ok? Si se acuerdan, en las células procariontas, al final teníamos 2 cromosomas así unidos y entonces nosotros necesitábamos algo para separarlos. En el caso del DNA eucarionta no van a converger realmente. Por lo tanto, lo que vamos a encontrar va a ser que meramente las dos hebras van a terminar de sintetizarse y la polimerasa se va a liberar solita. Lo único que va a cambiar es que nosotros aquí, al final de cada hebra, vamos a tener telómeros. Los telómeros van a ser estas secuencias que van a proteger los extremos de nuestro DNA para que no se vayan acortando, ¿ok? La telomerasa va a extender estos telómeros con cada multiplicación meramente para cuidar que el material genético siga estando pues en su forma más íntegra. Ok, les rapeé duplicación. Eso fue la diferencia entre procariontas y eucariontas. ¿Hay alguna duda? ¿O nos pasamos a transcripción? Y lo voy a entender como que nos podemos pasar a transcripción, pero cualquier duda me mandan un mensajito o me interrumpen. Entonces, vamos a pasar a transcripción, ¿ok? Nuestro DNA, la información ya supimos que fluye hacia RNA o hacia duplicación.
Ya vimos nosotros cómo hacer que nuestro DNA se duplique. Ahora vamos a ver cómo hacer que nuestro DNA se convierta en RNA, ¿ok? El paso de DNA a RNA es nuestro primer paso para la codificación de proteínas. ¿Qué es la transcripción? Es la síntesis de RNA a DNA y es el primer paso de nuestra expresión génica. Puntos importantes que los pueden confundir en el DEPA. Vamos a tener aquí un punto de origen. Los nucleótidos que vayan del punto de origen hacia la derecha los vamos a enumerar con números positivos, más 1, más 2, más 3, más 4, y también se les puede llamar que son nucleótidos río arriba. Todos los nucleótidos que vayan al lado izquierdo de nuestro punto de iniciación los enumeramos como -1, -2, -3 y con la denominación nucleótidos río abajo. No tenemos aquí un cero. A partir de iniciación es +1, al otro lado es -1, -2, -3, etcétera, ¿ok? Eso no es como tal que se los vayan a preguntar, pero les pueden hacer preguntas donde den por hecho que ustedes sepan dónde es río arriba y, perdón, dónde es río arriba y dónde es río abajo, ¿ok? Entonces, un poco antes de nuestro punto de iniciación, vamos a tener una región promotora. ¿Qué quiere decir esto de... Ah, por cierto, esto es en células procariontas, ¿ok? ¿Qué es esto de una región promotora? Una región promotora es esta región donde vamos a tener algunas secuencias que nos van a indicar que aquí es donde se une nuestra RNA polimerasa. A partir de aquí es donde empieza la síntesis de RNA. Vamos a tener sobre todo tres, vamos a tener sobre todo tres secuencias que nos van a indicar este inicio de la transcripción. La primera va a ser la Pribnow Box o caja Tata, que se va a encontrar más o menos en una distancia de -10 nucleótidos río arriba, es decir, -10 nucleótidos al lado izquierdo del punto de iniciación. También vamos a tener a otra caja que se va a llamar la caja TGACA o Tata. Todos más o menos les dicen Tata. Esta se va a encontrar en una posición -35 río arriba, es decir, un poquito más lejos hacia acá. Y por último, vamos a tener a la secuencia UP. Esta secuencia UP va a ser alta en adenina timina y va a ser la que se encuentra un poquito más lejos. Esta última secuencia se va a encontrar entre -40 y -60 nucleótidos río arriba. ¿Qué cambia de respecto a estas regiones? Tanto la Privnow Box como la caja Tata van a ser reconocidas por la porción sigma de nuestra RNA polimerasa, que se ve algo así, a diferencia de la porción UP, que va a ser reconocida por la porción alfa. Para fines de la explicación vamos a mencionar únicamente a la porción sigma, pero ustedes acuérdense de que la caja UP también va a ser reconocida más bien por la caja alfa en lugar de la porción sigma, ¿ok? ¿Cuál va a ser el primer paso de la iniciación? La porción sigma o lo que es la porción alfa van a reconocer al promotor y van a llamarle a la RNA polimerasa, es decir, le van a decir a la RNA polimerasa, oye, vente, aquí es la secuencia, aquí es donde nos tenemos que poner. En nuestra hebra, aquí está el punto de iniciación, pero acuérdense que nuestras primeras secuencias se van a encontrar río arriba. Por lo tanto, aquí es donde se va a colocar nuestra RNA polimerasa. Aquí es donde nosotros consideramos que tenemos un complejo cerrado, es decir, aunque ya se unió la RNA polimerasa, nuestra doble hélice sigue cerrada, sigue completamente enrollada. A esto se le llama un complejo cerrado con su doble hélice enrollada. Una vez que se forma este complejo, entonces, por fin abrimos nuestra burbuja de transcripción y a esto le llamamos un complejo abierto. La burbuja de transcripción mide aproximadamente 17 pares de bases. Esto es aproximado y normalmente en el DEPA yo no creería que se los pregunten, pero en el final puede que sí, porque específicamente en bloque 4 suelen ser mucho más específicos, ¿ok? Entonces, ¿qué va a pasar después de que ya tenemos nuestro complejo abierto? Es decir, ya tenemos abierta nuestra burbuja de transcripción. Va a empezar una síntesis pequeñita de RNA, que es lo que necesitamos. Esta síntesis va a ser muy pequeñita y va a ser de más o menos 8 a 10 nucleótidos. Esta síntesis ya por fin va a empezar a partir de nuestro punto de iniciación. Nuestra RNA polimerasa se colocó un poco antes, pero la síntesis va a empezar en el punto de iniciación. Una vez que tenemos ya esto, entonces podemos empezar con la elongación. Entonces empieza la elongación. Para la elongación, sigma se va a disociar, es decir, nuestro factor sigma que estaba aquí se va a ir y se va a cambiar por otro factor, por otra proteína que se va a llamar nusa, ¿ok? Se va a ir sigma y va a entrar
nusa. Ese va a ser el primer paso de nuestro proceso de elongación. Ay, perdónme. Para este proceso, nuestra RNA polimerasa va a empezar a avanzar y entonces se van a empezar a sintetizar ahora sí pedazos mucho más grandes de nuestro RNA nuevo. Ah, miren, aquí les puse este pequeño esquemita que es importante. Vamos a decir que esta es nuestra cadena líder, ¿ok? Esta es nuestra cadena líder de la que teníamos acá. Esta es nuestra cadena líder, esta es nuestra cadena molde y esta es la cadena de RNA que estamos sintetizando. Como yo les dije, las cadenas de DNA tienen que ser complementarias. Por lo tanto, si la cadena líder tiene una secuencia adenina, timina, timina, citosina, adenina, guanina, la cadena rezagada va a tener una secuencia complementaria. Adenina con timina, timina, adenina, timina, adenina, citosina, guanina, adenina, timina, guanina, citosina. ¿Qué cambia con el RNA? El RNA cuando se sintetiza también tiene que ser complementaria a la cadena a la cadena con la que está, a partir de la cual se está sintetizando. Sin embargo, si se acuerdan, en el RNA no existe la timina, lo que existe es el uracilo. Por lo tanto, timina sí se une con adenina, pero adenina se une con uracilo. Esto en el RNA. Timina, adenina, adenina, uracilo, uracilo, adenina, guanina, citosina, timina, adenina, citosina, guanina. Si se fijan, la cadena de RNA podríamos decir que es muy similar a la cadena líder del DNA, cambiando la timina por el uracilo. Otra cosa importante, acuérdense que son antiparalelas. La cadena líder va 5', 3', la cadena rezagada va 3', 5', y la nueva cadena de RNA que estamos sintetizando va otra vez 5', 3'. Esos son pequeños detalles, pero que los pueden confundir con eso. Entonces, una vez que nosotros ya tenemos nuestro pedazo de RNA completo, entonces pasamos a la terminación. Tenemos dos formas de terminación, una llamada independiente de Rho y una llamada dependiente de Rho. En la independiente de Rho, ¿qué es lo que pasa? En la independiente de Rho no vamos a necesitar otra proteína. Realmente lo único que va a pasar es que nuestro RNA se va a disociar, es decir, lo vamos a liberar. ¿Pero cómo lo vamos a liberar? Nuestro RNA se va a seguir sintetizando, 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 hasta que tengamos una porción donde haya citosinas y guaninas complementarias. Estas porciones de citosina y guanina van a formar aquí una horquilla que va a ser como un pequeño segurito, ¿ok? Van a formar aquí como un segurito que va a ser como un nudo y entonces van a permitir, van a empezar como a favorecer que esto se empiece a deshacer. Van a hacer un nudo que va a mostrar que a partir de aquí, chance ya nos vamos a terminar. Después se va a empezar, vamos a encontrar en la cadena rezagada una porción de adeninas que va a sintetizar a nucleótidos de uracilo. Esta por fin va a ser la señal de que ya terminamos. Primero hicimos el nudito con citosina guanina y luego la adenina uracilo nos da la señal de disociarnos. Por fin se disocia nuestro ARN recién sintetizado y tenemos ARN perfectamente libre. Esa es la terminación intrínseca, es decir, la terminación independiente de Rho. Por otro lado, tenemos la terminación dependiente de Rho. ¿Qué pasa aquí? Aquí está nuestra RNA polimerasa, está con su proteína nusa y está avanzando, ¿ok? Aquí, cuando se empieza a sintetizar nuestro RNA, vamos a tener una secuencia llamada CACA, ¿ok? Aquí en esta secuencia CACA se va a unir una proteína llamada perdónme, a esta secuencia de caca se le va a llamar una secuencia root. O sea, va a ser de citosina, adenina, citosina, adenina, pero su nombre va a ser root. Aquí a root se va a unir una proteína llamada Rho, ¿ok? Rho se va a unir aquí, aquí. Y entonces Rho va a ser como una proteína en forma de, miren, como en forma de scrunchie. Más o menos así va a ser Rho. Entonces, Rho va a llegar y se va a enrodar en nuestra secuencia root. Se va a enrollar Rho y va a empezar a avanzar en dirección 5'. Va a avanzar, avanzar, avanzar y cuando llegue hasta el lugar donde hasta el lugar donde se conecta con nuestra cadena rezagada, entonces la va a soltar. Si se fijan, estas terminaciones son muy sencillas. Lo único que cambia es que aquí es con ayuda de secuencias adenina-uracilo y aquí Rho llega, encuentra la secuencia root y sube para soltarla, para liberarla. Aquí por fin tenemos RNA libre.
Eso es lo que pasa en células procariontas. En células eucariontas es un poquito diferente. ¿Qué es lo que pasa en células eucariontas? En células eucariontas, antes de la iniciación, vamos a tener una porción de ensamble, ¿ok? ¿Qué significa esto? Vamos a tener toda una maquinaria para empezar con nuestra transcripción. Antes de esto, perdón, me siento que estoy hablando muy rápido. ¿Cómo vamos? ¿Estamos entendiendo todo bien? Sí, ¿Las demás cómo van? Ok. Pues yo creo que vamos a terminar este tema y les vuelvo a preguntar. Ok, entonces vamos a poner toda nuestra maquinaria. Primero, otra vez recordamos, en células eucariontas tenemos aquí nuestra cadena de DNA y necesitamos colocar un punto de iniciación. Tenemos nuestro punto de iniciación y las secuencias que van a marcar donde vamos a empezar la transcripción se le va a llamar caja tata. La caja tata se va a encontrar más o menos a 25 o 30 nucleótidos río arriba, es decir, 25 o 30 nucleótidos a la izquierda de nuestro punto de iniciación. A su vez, aquí vamos a encontrar a dos proteínas que van a ser la caja INR o la caja DPE, que meramente van a ser accesorias. Aquí vamos a tener un chorro de factores de transcripción que normalmente sí es necesario que se aprendan, ¿ok? Aquí vamos a tener a la caja tata, va a dejar a estos dos factores que no nos importan tanto, y se va a unir un factor de transcripción llamado factor de transcripción 2D. Este factor de transcripción 2D va a venir con una proteína llamada TBP, ¿ok? Va a venir nuestro factor de transcripción 2D, va a venir con TBP y se va a unir a nuestra caja tata. Una vez que se une esto, entonces van a llegar un chorro más de factores de transcripción que se van a ir uniendo uno por uno. ¿Qué es lo primero que va a pasar? Primero se va a unir el factor de transcripción 2A aquí, que va a estabilizar a TBP. Es decir, va a llegar factor de transcripción 2A a estabilizar la maquinaria que habíamos puesto. Después va a llegar el factor de transcripción 2B que le va a llamar a la polimerasa. Va a llegar y le va a hablar a la polimerasa de que ya puede llegar. Va a llegar la polimerasa acompañada del factor de transcripción 2F. Entonces llega la polimerasa, pero llega junto a su factor de transcripción 2F. Luego llega el factor de transcripción 2E, que es este de aquí, y va a reclutar al siguiente factor de transcripción, que es el factor de transcripción 2H. Llega el factor de transcripción 2H y este por fin va a tener la actividad de helicasa y de quinasa, es decir, va a tener la actividad de abrir nuestra burbuja de transcripción y de fosforilar ciertos procesos. Toda esta maquinaria, a todos estos factores de transcripción que fueron uno por uno, se les va a llamar la formación del complejo de transcripción. Ya que tenemos formado todo este complejo, entonces podemos entrar a la iniciación. ¿Qué es lo primero que va a pasar? Vamos a abrir la burbuja de transcripción. ¿Quién la va a abrir? La va a abrir una helicasa. ¿Quién es esa helicasa? Va a ser este factor de transcripción 2H, que es quien tenía la actividad de helicasa. Nuestro factor de transcripción se va a abrir y esta burbuja va a tener una distancia, una longitud de aproximadamente 11 a 15 pares de bases. Se abre y lo siguiente que va a pasar va a ser una fosforilación. Resulta que nuestra ARN polimerasa va a tener una porción al final llamada CTD. Esta CTD se va a fosforilar igualmente por el factor de transcripción 2H. ¿Por qué? Porque si recordamos tiene actividad helicasa y también tiene actividad quinasa. ¿Qué quiere decir quinasa? Que puede pegar fosfatos. CTD va a aceptar un fosfato y entonces vamos a empezar por la transcripción de RNA chiquitos. Estos cachitos pequeñitos de RNA que se van a empezar a transcribir se les llaman transcritos abortivos, es decir, son transcritos de RNA pequeñitos que miden más o menos de 2 a 10 nucleótidos, ¿ok? Ya que terminamos con la iniciación, entonces podemos pasar con la elongación. En este caso, la elongación es un poquito más sencilla. La ARN polimerasa va a empezar a avanzar por la hebra para empezar a sintetizar ARN, pero para avanzar va a liberar a toda su maquinaria. Va a liberar a los factores de transcripción, a la mayoría,
y únicamente se va a quedar con el factor de transcripción 2F, que es este que tenía aquí, y con su CTD fosforilado. Todo lo demás lo va a dejar ahí. Mientras va avanzando por la cadena, se va a encontrar con algunas proteínas llamadas factores de elongación. Va a empezar a sintetizar el RNA ya más largo y va a corregir errores por dos mecanismos que se llaman pausing y backtracking. Siento que esto es lo menos preguntable de todo lo que les estoy diciendo, pero lo demás sí es muy preguntable. Ok, una vez que nosotros sintetizamos todo el RNA, entonces viene la terminación. La terminación se da por medio de dos métodos, dos modelos, uno llamado modelo de torpedo y otro llamado modelo de alosteria. ¿Cómo es el modelo de torpedo? Cuando nuestro RNA se está sintetizando, eventualmente va a llegar a una secuencia de adenina, adenina, uracilo, adenina, adenina, donde nos van a dar la señal de cortar el transcrito, es decir, de que aquí para la transcripción de RNA se van a ir los factores de elongación y van a llegar unas nuevas proteínas llamadas factores de terminación. Va a llegar, estos factores de terminación van a liberar al ARN, van a liberar a la RNA polimerasa y va a llegar una exonucleasa que va a quitar los restos que quedaban. Eso es todo lo de la terminación por el modelo de torpedo. El modelo de alosteria es por algunas secuencias posttranscripcionales que son agregar una cabecita de polía y agregar el casquete 5, ¿ok? Estos son los dos modelos. El modelo de torpedo meramente es por la adición de adenina, adenina, uracilo, adenina, adenina, y el modelo de alosteria sería por las modificaciones transcripcionales que son agregar la cabecita de poli A y agregar el casquete 5. ¿Vamos bien? Sí. Ok, bueno, pues yo creo que si están de acuerdo, nos da tiempo de ver muy velozmente la parte de transcripción y ya terminamos porque ya es tarde y ustedes tienen que dormir temprano. ¿Están de acuerdo? Vamos, Sí. ok, vamos por último a la parte de traducción, ¿ok? La parte de traducción es el último paso de nuestro flujo de información genética. Ya sabemos cómo el ADN se duplica, ya sabemos cómo sintetizamos ARN y ahora tenemos que ver cómo sintetizamos proteínas a partir de este ARN que ya sintetizamos. El ARN no es una molécula única, ¿ok? Tenemos ARN mensajero, ARN de transcripción, ARN ribosomal y cada uno tiene una función. ¿Cómo lo ponemos? Esto es fingiendo una célula eucariota, ¿ok? Aquí tenemos a nuestra célula, tenemos a nuestro núcleo y aquí en nuestro núcleo ocurrió la síntesis de RNA a partir de DNA. Ocurrió esta síntesis de RNA y este RNA ya puede salir a citosol. Una vez en citosol, este RNA se va a encontrar con el ribosoma. El ribosoma va a aceptar al ARN mensajero y a partir de este va a sintetizar la nueva proteína, que es una cadena polipeptídica. Así es como pasa. Dentro del ribosoma nos vamos a encontrar a este ARN de transferencia. El ARN de transferencia va a tener un anticodón que se va a unir al codón. El codón van a ser secuencias de tripletes en el ARN mensajero que nos van a dar la señal de qué aminoácido tenemos que unir. Por ejemplo, en este caso va a llegar nuestro ARN mensajero con la secuencia AUG. El ARN mensajero llega con esta secuencia y el anticodón le va a enseñar la secuencia complementaria, que en este caso sería UAC. Al anticodón encontrar que nosotros queremos una secuencia UAC, entonces ya sabe que lo que queremos es una metionina. Acá arriba va a venir cargando una metionina. Así, cada ARN de transferencia va a traer un aminoácido diferente y entonces eventualmente van a empezar a unir aminoácido con aminoácido hasta sintetizar una proteína. Estos codones no son aleatorios, para esto tenemos el código genético. El código genético nos enseña que hay secuencias que sintetizan a fenilalanina, leucina, serina, leucina, a todos los aminoácidos, pero hay algunos que no sintetizan a nada en específico. Estos aminoácidos, estas secuencias que no sintetizan algún aminoácido en específico, entonces van a ser secuencias de alto, van a ser secuencias que nos van a mencionar que aquí para la transcripción de esta proteína.
Estas secuencias van a ser, por ejemplo, UAA, UAG o UGA, ¿ok? Otro dato importante, siempre, siempre, siempre el primer aminoácido de las proteínas va a ser la metionina, con el código AUG, ¿ok? Siempre la metionina va a ser el primer aminoácido en la síntesis de una proteína. Entonces, cuál va a ser el codón de inicio? AUG. ¿Cuál va a ser el codón de terminación? UAA, UAG y UGA. Vamos a empezar con la transcripción en procariontas. Vamos a empezar con la iniciación. ¿Qué va a pasar? Este que tenemos aquí es un ribosoma, ¿ok? Es un ribosoma con su porción 50S y su porción 30S. Dentro de la porción 50S vamos a tener una porción E, una porción P y una porción A. Lo primero que pasa es que el ARN mensajero, es decir, este ARN que ya teníamos acá, se va a unir a la porción 30, es decir, se va a unir a la porción chiquita de acá abajo. Se va a unir y lo va a reconocer quien le va a permitir unirse va a ser una secuencia llamada Shine-Dalgarno. Esta secuencia Shine-Dalgarno va a ser una secuencia de adenina, guanina, guanina, adenina, guanina, guanina, ¿ok? Esta secuencia se va a encontrar más o menos de 6 a 10 nucleótidos antes de nuestro codón de inicio, que es AUG. Una vez que nuestra porción 30 la reconoce, entonces le da chance de pasar y empezamos con la traducción. El ARN de transcripción se va a encontrar con el codón AUG y le va a enseñar su anticodón. Si este es AUG, el anticodón es UAC y este va a venir cargado de una metionina. Se van a ensamblar y van a permitir que ambas porciones se unan, ¿ok? Para esto van a actuar tres factores. Un factor IF1 que va a bloquear la porción A. Va a bloquear la porción A porque siempre el primer codón tiene que empezar en la porción P. Va a actuar el IF2 que va a llevar nuestro primer codón a a la porción P. Y va a actuar el IF3 que va a evitar que la porción 50S y la porción 30S se unan antes de tiempo. Eso va a pasar en la iniciación. Para la elongación, un nuevo ARN de transferencia va a unirse ahora sí a la porción A. Esta secuencia, acuérdense que las secuencias de ADN son continuas, que los nucleótidos son continuos, es decir, estos pares de bases son continuos, 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 continuos. Entonces, una vez que terminamos de leer AUG, empezamos a leer lo siguiente. Lo siguiente es GUU. GUU va a llamar al RNA de transferencia con el anticodón, que sería CAA, y va a venir cargado de valina. Quien va a lograr esto va a ser el factor F2, ¿ok? F2 va a ser el encargado de unir estos dos aminoácidos. Una vez que se unen, se va a formar el enlace peptídico, que si recuerdan, es meramente el enlace entre aminoácidos. Se va a hacer el enlace peptídico y entonces vamos a translocarlo. Es decir, esta porción la vamos a mover a la porción E para que aquí se pueda unir un nuevo factor. Esa translocación la va a hacer un factor llamado EFG. Entonces, se hace la translocación y nosotros seguimos sintetizando aminoácidos. Se llega otro factor de transcripción, leemos el codón, llega el anticodón y este viene cargado con un nuevo aminoácido. Para la terminación, vamos a suponer que aquí ya unimos un chorro de aminoácidos y ya tenemos a nuestra cadena polipeptídica ideal, ¿ok? ¿Cuándo sabemos que terminamos? Vamos a terminar cuando nos encontremos al factor de transcripción, al codón al codón de terminación. Estos codones de terminación pueden ser varios. Tenemos UAG, UAA o UGA. Si nosotros tenemos codones UAG o UAA, quien lo va a reconocer van a ser un factor de liberación llamado RF1. Si en cambio tenemos UAA o UGA, el factor de liberación que los va a reconocer va a ser RF2. En este caso, nosotros tenemos a la secuencia UAA y quien se va a unir va a ser el factor RF2. Se va a unir el factor RF2 y entonces va a permitir la hidrólisis de esta cadena polipeptídica para que la proteína sea libre. Quien va a permitir esta hidrólisis va a ser el factor RF3 que va a liberar a la proteína. Básicamente, este proceso es muy, muy, muy similar tanto en procariontas como en eucariontas. Lo que cambia aquí sí son cosas muy específicas.
¿Como cuál? Procariontas, acuérdense que son las de bacterias y eucariontas son las de nosotros, los animales. En procariontas esto ocurre en citoplasma, en eucariontas también. Los ribosomas de procariontas van a tener porciones 30S, 50S, dándonos como resultado un ribosoma 70S. En el caso de las eucariontas, vamos a tener una porción 40S, una 60S, dándonos como resultado un ribosoma 80S. El primer aminoácido en las procariontas sí va a ser la metionina, pero va a tener un pequeño cambio que le va a dar el nombre de formilmetionina. En las eucariontas sí vamos a tener como tal metionina. En las procariontas, la secuencia que que van a reconocer las ribosomas primero se va a llamar secuencia Shine-Dalgarno. En las eucariontas, la secuencia que van a reconocer va a ser la secuencia COSAC. ¿Ok? Esas son más que nada las diferencias. Realmente eso es lo más importante. Ay, espérenme. Ya. Eso es realmente lo más importante. También tenemos algunos cambios de nombre que si quieren les mando. Bueno, no, pues ya se los digo, ya nos quedan 10 minutos. ¿Cuál va a ser la diferencia? En las procariontas, los factores más importantes son los que les dije, que son IF1, IF2, IF3, F2, FG, RF1, RF2 y RF3. En eucariontas, si quieren, tomen el screenshot para que se lo puedan aprender. En eucariontas van a ver algunos extras. El IF1, bueno, para empezar, todos van a tener una E al principio, E de eucarionta, ¿ok? Si en procarionta era IF1, en eucariontas va a ser EIF1, EIF2, EIF3, y aparte vamos a tener uno extra llamado EIF4, EIF4G, EIF4A o EIF4F. Estos van a ser encargados de encontrar al casquete número 5. No es tan relevante, lo único que es relevante que sepan es, ah, o sea, no les van a poner un caso donde les pregunten, no les van a poner a identificar estos factores, pero sí les pueden preguntar cuál es su función. Por ejemplo, les pueden decir así literalmente cuál es la función del factor EIF4E, EIF4A, EIF4F. Y si ustedes se aprendieron el proceso de transcripción de las procariontas, los pueden confundir. Aquí lo que yo quiero que sepan es meramente cuáles son las diferencias y a qué se refieren estos factores que están extras en las eucariontas. También tenemos, por ejemplo, al EIF5 y EIFB, que van a promover la unión de la porción 60S. En el lado de la elongación es prácticamente lo mismo. Tenemos a EF2, que en eucarionta se va a llamar EEF1 alfa, y EFG, que en eucarionta se va a llamar EEF2. Tienen exactamente la misma función, solo cambia el nombre, ¿ok? Y en la terminación, nosotras en procariontas teníamos RF1, RF2 y RF3. Y en eucariontas vamos a tener solo dos. Vamos a tener RF1, que va a reconocer a todos los codones de terminación. Si se acuerdan, en las procariontas, RF1 y RF2 reconocían diferentes codones, pero en el caso de RF1 en las eucariontas, esta se va a encargar de reconocer todos los codones. Y por último tenemos a RF3, que va a ser exactamente igual en eucariontas. Eso, chicos, ese fue un repaso así veloz de los tres pasos más importantes, que son duplicación, transcripción y traducción. ¿Hay alguna duda hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran algo a lo que quieran que nos regresemos? No, ninguna, muchas gracias. Ok, las demás, ¿cómo están? Ok. Bueno, chicos, pues. Eso fue todo. Lo logramos. Sí quería darles al menos un pequeño repasito de todos los bloques, al menos de cosas que se les complicaran, para que no se fueran a su final en blanco. Porque yo estuve ahí, o sea, mi primerito fue mi evento canónico, yo sufrí mucho, yo estaba desesperada y quería cualquier ayuda. Entonces, pues yo quería darles como la ayuda que yo pudiera. Y ya, les deseo todo el éxito del mundo mañana. Si tienen dudas, no me voy a dormir pronto porque también tengo examen el sábado. Entonces, si tienen dudas mientras ahorita que están estudiando, me mandan mensajito y ahí voy a estar al pendiente, ¿va? Igual mañana, si quieren, ahí estoy para estarles respondiendo y ya. Mucho éxito, chicos. Descansen y que les vaya muy bien. Mucho éxito. Gracias.
Bye.